Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El tema el nombre para esta reflexión se llama Derribando estructuras mentales. Y en esta mañana, este mensaje el Señor me lo dio ayer. No había podido descansar. Y salí y me puse a escribirlo. Y vinieron muchas cosas a mi mente. Muchas batallas del creyente no se liberan en el exterior o en lo exterior, sino en la mente. Y fíjese, amada iglesia, que antes de caer en pecado, el hombre cae en un pensamiento. Antes de rendirse, se convence internamente de que no puedo más. Y amada iglesia, hay veces nosotros le damos muchos argumentos al enemigo. Y el enemigo lo que quiere son argumentos. El enemigo lo que quiere es como el lado para poderlo sacar a uno del propósito. Las estructuras mentales son formas de pensar que han llevado como fortaleza, limitando la fe, distorsionando la verdad y bloqueando el propósito de Dios. Hoy el Señor nos llama a derribar esas estructuras para caminar en libertad. Y en el primer punto de 20, las estructuras mentales nacen de pensamientos no confrontados. Ahí en Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hay veces nosotros actuamos conforme pensamos. Pero nosotros debemos saber, amada iglesia, que cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, debemos saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando nosotros discernimos, siempre nuestra inclinación va a ser para lo bueno. Pero si no tenemos esa sensibilidad, ese discernimiento, simplemente hacemos lo que se nos viene a la cabeza. Todo pensamiento que no es evaluado a la luz de la palabra termina formando una estructura. Y hay veces usted piensa en una doctrina o piensa que esa doctrina está haciendo las cosas bien y empieza a leer de esa doctrina y usted se convence que esa doctrina está haciendo las cosas bien. Pero siempre debemos llevar todo pensamiento a la luz de la palabra.
pensamientos de inferioridad, temor, culpa, incredulidad. Todo eso cuando se repite, eso se convierte en una manera de vivir y usted va a vivir conforme está pensando. No todos los pensamientos vienen de Dios y eso tengámoslo claro, amada iglesia. No todos los pensamientos vienen de Dios, pero todos influyen si no son confrontados. Amada iglesia, les cuento algo secreto de mi vida. Ya el Señor me perdonó, pero ahí al ladito de la finca donde yo vivía, habían unas fresas, cultivaban unas fresas deliciosas. Y yo las veía por medio de la malla. Y saben que se me llenaba la boca de agua. Y yo miraba que el dueño salía y él dejaba la puerta abierta. Entonces yo me iba así calladito. Eso sí les recuerdo que Dios ya me perdonó. Y yo me iba calladito y iba y agarraba. Primero arranqué con 5, después con 10, después con 15. Y yo decía, no me puedo subir por la malla porque es muy alta. Y no, yo prefiero salir por la puerta, que es como más fácil. Pero un día él salió, dejó la puerta abierta, yo entré, pero él se le olvidó que dejó la puerta, que no cerró la puerta y va y la cierra, hermano. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Subirme por la malla. Pero lo que quiero con esto enseñar es que uno mismo se limita. Fue más fácil que salir por la puerta. Y uno ve esas estructuras tan altas y uno dice, no puedo pasarlas. Ve ese problema, esa situación tan difícil y dice, no puedo pasarlas. Usted mismo se está limitando, está creando una estructura que usted mismo debe romperla. Usted debe pesar esa estructura, eso que no te deja avanzar, eso que no te deja caminar. Tú debes decir, ¿por qué no puedo avanzar? Quizás alguien te dijo, o tu papá o tu mamá te dio una palabra de maldición, y tú dices, por esa palabra que él me dijo, por eso es que no avanzo. Por eso que me dijeron, no avanzo. Pero tú miras que es una estructura espiritual que tiene que romper simplemente así de fácil con el poder de Jesucristo. Porque Cristo rompió toda atadura, porque Cristo rompió toda estructura, toda barrera. Y recuerde que estamos aliados con aquel que es todopoderoso. Examina constantemente lo que piensas. ¿Te defines por errores pasados? ¿Crees más a las circunstancias que a las promesas? ¿Te hablas con fe o con condenación? Y yo he escuchado personas que cuando tiene el mal genio es cuando más le dan argumento al enemigo. Y se tachan de cosas, de maldiciones, se tachan ellos mismos, sabiendo que eso es lo que necesita el enemigo para atarte. Recuerde, amada iglesia, en esta mañana, lo que no confronta se fortalece en tu vida. La mente humana necesita ser renovada porque sin Cristo está inclinada a lo terrenal y no a lo espiritual. La transformación comienza en el pensamiento. Un pensamiento tolerado hoy puede convertirse
en una fortaleza mañana. Como segundo punto, las estructuras mentales se oponen a la verdad de Dios. Y ahí en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que, amada iglesia, muchas estructuras mentales contradicen directamente lo que Dios dice. Dios te dice, tú eres más que vencedor, tú eres más que vencedora. Pero tú dices, no hay con qué, y te limitas. Cuando Dios te entrega una victoria y resulta que el Señor te entregó la victoria en la cruz. Y esa victoria inmediatamente la recibes cuando haces su voluntad y cuando lo recibes en su corazón. Cuando el mundo te dice, no puedes, Dios te dice, sí puedes. Pero la mente dice, no soy capaz. Dios dice, te perdoné, pero tu mente dice, no soy digno. Estas estructuras, amada iglesia, actúan como filtros que distorsionan la voluntad divina. Aprende a reemplazar la mentira por la verdad. Donde hay miedo, declara fe. Donde hay culpa, amada iglesia, afirma el perdón. Donde hay confusión, afirma palabra. Así que la verdad no solo informa, libera, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La revelación de Dios es objetiva y eterna, mientras que la mente natural es subjetiva y limitada. Por eso la palabra debe ser y debe gobernar el pensamiento. No todo lo que piensas es verdad, pero todo lo que Dios te dice lo es. Tú eres bendito, tú eres bendita de Jehová, tú eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y por lo tanto eres de un linaje escogido, un linaje victorioso, y aún esta palabra me ministra mi vida, porque aún conociendo del Señor, el Señor me decía, no limites, no te limites. Y como tercero y último punto, las estructuras mentales se derriban con la renovación espiritual. Y ahí en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Derribar estructuras mentales no es solo dejar de pensar mal, sino de aprender a pensar como Cristo. La renovación es un proceso continuo, donde el Espíritu Santo reduce la mente mediante la palabra, la oración y la obediencia. Cuando usted está activo orando, cuando usted está activo leyendo la palabra, vas a adquirir un conocimiento que aún las personas que te escuchan hablar, a pesar de que tú no tengas un doctorado, a pesar de que tú no tengas estudios altos, te escuchan hablar y dicen, esta persona es muy estudiada. Pero sabemos que la palabra de Dios es una estructura firme, espiritual y constante de Dios.
Practique las disciplinas espirituales constantes. La lectura diaria de la palabra, la oración constante, la confesión correcta de fe. Una mente renovada produce una vida transformada. La santificación incluye la mente también. Dios no solo quiere salvar el alma, sino gobernar el pensamiento. Una mente renovada es el terreno donde florece la voluntad de Dios. Y ya para terminar, amada iglesia, Dios no quiere que vivas prisionero de pensamientos que Él nunca te ha dado. Las estructuras mentales pueden ser derribadas cuando sometemos nuestra mente a Cristo. Hoy es tiempo de tomar autoridad espiritual y permitir que la verdad de Dios gobierne cada pensamiento, cada decisión y cada paso, amada iglesia. Hoy quiero y siento en mi corazón que usted y yo empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser esas personas que hoy nos renovemos nuestro pensamiento, que renovemos nuestro caminar y que cada decisión que vayamos a tomar la coloquemos delante de Dios. Porque hay veces nosotros pensamos y queremos hacer las cosas sin colocar a Dios en primer lugar. Porque es que yo estoy convencido, amada iglesia, que si colocamos a Dios, que si colocamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro caminar, en nuestros pensamientos, podemos decir claramente que con Cristo vamos a la fija.